el tema de Piedad Córdoba, la relación o no relación precisamente con la extinta guerrilla de la FARC. ¿Quién le cree, quién no le cree? ¿Cuál es la posición de los diferentes sectores políticos en el país, pero también de las víctimas? Dios y Patria en el CIA, Sistema Informativo de las Américas y al Día Noticias. Saludamos al general Luis Erlindo Mendieta. Mi general, muy buenos días, bienvenido a la información. Muy buenos días, presentar un cordial y especial saludo. Gracias por la llamada y saludar a nuestros amigos ahí en la sala de trabajo y sobre todo a nuestros amables oyentes de este sistema informativo. Bueno, general Luis Erlindo Mendieta, se adelantó declaración por parte de testigos, exasesores precisamente de Piedad Córdoba, frente a todo el proceso de liberación de los secuestrados en Colombia. Se habla, se dice muchos rumores, pero también hay la posición de un hombre que estuvo allí secuestrado y que tiene conocimiento de causa sobre esta situación. ¿Qué lectura le ha hecho luego de estas declaraciones, luego de toda la polémica que se ha levantado en torno a Piedad Córdoba y la supuesta delación, digamos, lo que han dicho estos testigos, general? Sí, la lectura que hacemos es la siguiente. En primer lugar, pues asombroso la coincidencia que ocurrió en lo siguiente. Cuando estaba allá en las jaulas, en unas pruebas de supervivencia que tomó alias Mono Jojoy, en esa oportunidad me manifestó que yo sería el último en salir, si es que salía. Por lo tanto, pues me condenaba casi que a estar ahí en la selva de Colombia durante muchos años, si era que salía vivo, según lo manifestó. Después de la operación Rescate, la operación Camaleón que me trajo a la libertad por parte del Ejército Nacional, ya en las semanas siguientes, al estar decantando, podríamos decir todo y hablar con la familia, pues ya ahí me entero de que Piedad Córdoba, en las reuniones que hacía, primero, sobre todo presionando lo que era el canje, el intercambio humanitario, pero posteriormente, en ese proceso ya de liberaciones, ella cada rato hacía esas reuniones, es decir, que tenía amplio conocimiento de cómo se iba a hacer ese proceso. Y allí le manifestaba a mi familia que yo sería el último en salir también, si es que salía. Por lo tanto, ante esa coincidencia, se notaba, por supuesto, que ella tenía amplio conocimiento de cómo se iba a dar ese proceso y seguramente de quiénes deberían salir o quiénes deberían quedar allí. Recordar que, infortunadamente, si eso fue así, ella demoró, manipuló todo este proceso, pues es un responsable seguramente de muchos delitos en el Código Penal colombiano, pero sobre todo a nivel internacional en esa legislación, porque allí vemos cuántos murieron. Si tenemos el ejemplo del gobernador de Antioquia, del ministro de Defensa, de los integrantes de la fuerza pública que murieron en el Urabá. Pero también está la muerte de nuestro compañero Julián Ernesto Guevara, que no lo quisieron liberar, que murió allí también por la no asistencia médica y la no adecuada alimentación. Nuestro compañero Luis Fernando Peña Bonilla, a quien sacaron de una de las jaulas porque tenía problemas psicológicos, de alias Sombra se lo llevó y tenemos entendido que fue fusilado. Aparte de eso, pues tenemos el caso de los últimos 4 integrantes de la fuerza pública que murieron allí, donde está el Galles Duarte, donde está Elkin Hernández, donde está Álvaro Moreno y donde está el cabo Martínez de Patascoy, que duró casi 14 años, si no estoy mal, allí en cautiverio. Entonces son personas que perdieron la vida allí en la selva y donde pues hubo, pensaría yo, una indolencia y sobre todo una responsabilidad de comprobarse esta parte con base en lo mencionado por parte del asesor de Piedad Córdoba. Y ahí pues suponemos que hay una gran responsabilidad por parte de Piedad Córdoba en esas muertes. Pues compañeros, ahí está el general Luis Erlindo Mendieta. Ahí, él que vivió, sintió y conoció la causa del secuestro y de la violencia en carne propia. John Didier Rodríguez Marín le escucha el general Luis Erlindo Mendieta a esta hora en el CIA, Sistema Informativo de las Américas y Al Día Noticias. John Didier.
Gracias, Carlos. Muy buenos días para el general Mendieta. General, eso quiere decir que la explicación que dio anoche en un comunicado Piedad Córdoba, en el sentido que esto era persecución por ella ser de raza negra, eso es mentira y hay suficiente evidencia y pruebas que confirman su papel, el papel que ha jugado ella en este tema de los secuestros de las FARC en Colombia. Sí, por supuesto pienso que ya son evasivas que ella toma y seguramente para desviar la investigación está tomando esta actitud y esta afirmación. Pero desde el punto de vista nuestro sí ella tiene gran responsabilidad en estos hechos y también pues en la operación que se llevó a cabo en el Ecuador donde hubo el bombardeo del campamento de Raúl Reyes y donde vivió allí, y recordemos que allí fueron incautados computadores donde hay mucha información que fue procesada, incluso tengo entendido en el extranjero, con la debida seguridad y cadena de custodia, que infortunadamente pues se tiene entendido las autoridades colombianas no las validaron, no, no las anexaron y no las tuvieron en cuenta en los procesos investigativos. Es decir, que allí se eludieron esa responsabilidad facilitando que Pía Córdoba pues siga impune y siga sin ser investigada. Ojalá que las autoridades americanas allí con ese computador y con todo lo que allí se encontraron pues inicien las respectivas investigaciones, porque de no haber justicia en Colombia recordemos que si no hay fallos en contra de esa responsabilidad, en este caso de los secuestros no solo y de los rehenes que estuvimos allí, que ya conocemos ampliamente, sino especialmente de los 3 americanos, y seguramente allí la estarán haciendo su proceso, porque en esos computadores estaba cuál era el alias que ella tenía, cuáles eran los contactos y cuáles fueron seguramente ese cruce de mensajes que se hicieron en su momento, donde ella estaba participando de toda esa operación, diría yo, de beneficio personal en búsqueda de una presidencia, traficando con el dolor, el sufrimiento de las familias, de los secuestrados, en esa pretensión, diría yo, casi que mercenaria, política, para llegar a ocupar la presidencia de la República. José Luis Ramírez, le escucha el general Mendieta en el sistema informativo Auténtica. Bueno, general, tengo otra pregunta de otro tema vigente de la fecha y tiene que ver con lo que ha dicho la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Según las informaciones, pues, de la JEP, la fuerza pública, en este caso sería el ejército, cometió delitos de lesa humanidad en la retoma del Palacio de Justicia. ¿Usted así lo reconoce? Desde mi punto de vista, quienes fueron responsables de la toma del Palacio de Justicia fue el grupo terrorista en su momento de M-19. Eso pienso que debe quedar muy claro, porque allí murieron integrantes de la fuerza pública, especialmente de la policía, cuando estaban prestando su servicio y se inició ese ataque. Lo otro ya es la parte defensiva que hace el Estado, el gobierno, la fuerza pública, para garantizar el orden, la seguridad, la tranquilidad, pero sobre todo el Estado de Derecho, y como en su momento se decía, defender la democracia, porque allí lo que se quería era prácticamente darle un golpe de Estado al señor presidente de la República. Por lo tanto, pienso que no soy partidario de esa opinión, pero es que también allí, retomando nuevamente el caso del secuestro y de la toma de rehenes, nosotros esperábamos que la JEP, que la Comisión de la Verdad, fuera quien investigara y sobre todo buscara la verdad verdadera de todos los hechos que ocurrieron en el país, y en el caso de este, que ya le mencioné, el secuestro y toma de rehenes, pues nunca ha habido verdad, no ha salido absolutamente nada, no hay responsabilidad, no hay justicia, no se ha buscado por parte de la gente las medidas de reparación, las garantías de no repetición, y como le decía, no se ha buscado esa verdad. Y en unas pocas declaraciones del asesor de Piedad Córdoba, pues nos enteramos de cuál va siendo la verdad, de quiénes fueron los determinadores,
esos secuestros, de esa toma de rehenes, de quienes manipularon para su interés personal y político todo este tráfico inhumano, podríamos decir, de personas, de seres, donde ocasionaron tanto y tanto dolor y sufrimiento que pues vemos como resultado de que no cumplió su trabajo, ni la JEP, y mucho menos la Comisión de la Verdad, que se esperaba, como son características de la Comisión de la Verdad, de iniciar en primer lugar el proceso de búsqueda de desaparecidos, y allí no ha pasado porque pues han continuado los 700 secuestrados al inicio de las conversaciones, de los cuales no ha habido ninguna verdad. Por otro lado, en esos otros casos de investigación, pues tampoco hemos encontrado absolutamente nada. Y lo que hizo la Comisión de la Verdad fue, en estos tiempos, hacer campaña política con los integrantes de la FARC a lo largo y ancho del país, mostrándolos en esos escenarios donde hubo terror, donde hubo terrorismo, ataques, muerte, destrucción. Pues allí se presentan como los futuros dirigentes políticos, los hombres de Estado acompañados de la Comisión de la Verdad, cuando en todos esos escenarios no han hecho nada por reparar, tampoco por ofrecer esas garantías de no repetición, por lo que quedó un brazo armado, que en este momento está haciendo mucha presión en esos lugares, y ese tema de la elección de las 16 curules en el Congreso de la República, donde desde mi punto de vista no son ni para la paz, ni son para las víctimas, sino que son para los victimarios, ya que allí en esas zonas hay violencia, hay presión para quién debe ser elegido y quiénes deben elegir esas 16 curules. Y pues yo les he solicitado, con esa escalada violenta que hay en esas zonas, se debe hacer suspender ese proceso de esas 16 curules, que vuelvo y repito, no son para las víctimas. General Mendieta, usted ha sido claro en su posición frente a que esta JEP ha estado más al servicio de la guerrilla de las FARC que de la misma, de la verdad, de los hechos, de cómo ocurrieron los hechos. Ya está José Luis Sí, señor, la mesa de aquí estoy. trabajo, así que permitamos que José Luis pueda interactuar también con el general Mendieta, hoy aspirante al Congreso de la República. General Mendieta, muy buenos días. ¿Ustedes sabían de la cercanía y de la no clara participación de la señora Piedad Córdoba en la liberación de los secuestrados? ¿Por qué hasta ahora se manifiestan? ¿Por qué hasta ahora, con todos los indicios que usted tenía y muchos de los secuestrados, de la no clara participación, transparente participación o mediación de Piedad Córdoba, no la denunciaron ante las autoridades más adelante? Y dos cosas. La segunda, ahora que le van a dar una orden de extradición a Piedad Córdoba, ¿usted qué opina? Extradición a los Estados Unidos. Por sus delitos. Y aquí yo hago énfasis: si no hay justicia a nivel nacional, se abre la posibilidad, primero, de una Corte Penal Internacional, y en segundo lugar está lo que es la justicia universal, donde yo pensaría que Estados Unidos abre todos los procesos por la responsabilidad de los presos americanos. Pero es que Francia también puede abrir esa investigación de justicia universal, porque está Ingrid Betancourt como ciudadana francesa también allí en ese caso del secuestro. Ahora, que porque no hemos denunciado, yo estaba ya con cadenas y candados en la cepa de Colombia, pues yo eso no podía denunciar. Cuando salimos nos enteramos de toda esta situación, y ya estaban decomisados los computadores, y ya tenía de la que justicia colombiana proceder, que no lo ha hecho. Y si vamos al ejemplo que ocurrió, no se tuvieron en cuenta los computadores por la justicia, es decir, que allí favorecieron y le ayudaron a Piedad Córdoba. Pero hay otro hecho, y es el caso de Santrich, donde se ha involucrado en una cantidad de ilícitos, y aquí también la justicia colombiana lo que hizo fue sacarlo de la cárcel, no permitir su extradición y facilitar todas las posibilidades para que él enviara a la justicia y se fuera del país. Pues de acuerdo a las informaciones parece que hubo justicia divina, pero allí vemos que también hubo otra inadecuado procedimiento por parte de la justicia, porque facilitaron fue a Santrich de que evadiera la acción de la justicia. Entonces, resumiendo, ojalá hubiésemos tenido otros elementos para hacer estas denuncias, pero es la justicia la que tiene que actuar, porque ya estaban las pruebas. En el caso de la JEP,
nosotros, en el caso personal, tenemos y tuvimos que nuevamente aportar las pruebas, hacer videos, recopilar fotografías, periódicos, etcétera, para demostrarle ante la JEP que sí habíamos sido secuestrados. Es decir, que allí era es una burocracia, porque no se dedica a investigar, sino nosotros teníamos que demostrar de que fuimos secuestrados, cuando pues si se creó ese tribunal era para que ellos hicieran exhaustivas investigaciones y seguramente convocaran cantidad de procedimientos y testigos para demostrar eso. Ahora, en la parte de la defensa, nosotros no pudimos elegir nuestros abogados. Allí la misma JEP es la que elige los abogados que deben llevar los procesos, entre comillas, en representación de las víctimas. Pues sí, serán abogados y ojalá que hagan su trabajo, pero que nosotros los seleccionamos, no, porque también ahí se nos coaccionó ese derecho de elegir al menos nuestros abogados para que hagan las respectivas acciones jurídicas allí por ahí. General, también está en nuestra mesa de trabajo Eliezer Ortiz, quien tiene pregunta para el general Mendieta a esta hora de la mañana, pero no veo a Eliezer. ¿Sí está Eliezer? No, no lo veo. No, no, ¿Está? no está, John No, Dick. está. Bueno, pues general Mendieta, Entonces, sí, sí, José Luis. no, pues ahí hay lo que analiza General Mendieta después de su sufrimiento, de su sacrificio en esas montañas durante tantos años. Como diría uno, es un milagro que hoy estemos hablando con usted. Pues la recompensa podría ser esa, o podría ser, no, ya es un hecho que Estados Unidos está pensando en hablar con la justicia colombiana para organizar la extradición de Piedad Córdoba, y más ahora con estos hechos, están adelantando todo el container para poder dar todas las pruebas que tiene Estados Unidos, y la van a pedir en las próximas semanas en extradición el gobierno norteamericano por este y por otros casos, por el de Saad y por otros casos que le tiene la investigación las autoridades norteamericanas. Entonces esperamos es el anuncio oficial de las autoridades colombianas para la extradición de Piedad Córdoba. Sí, general Mendieta, una última pregunta que le iba yo a formular antes de entrar José Luis, y era, si usted es elegido senador de la República, y de paso recuérdenos el número en la lista del Centro Democrático, ¿usted va a presentar algún proyecto en torno a la JEP? Sí, nosotros estamos haciendo esta actividad política con base en el resultado del proceso de paz, en los cuales únicamente se privilegiaron a los integrantes de esta organización. Y si hacemos las resúmenes, 10 curules en el Congreso, 16 ahora que están en trámite, más para ellos, institucionalidad, Unidad Nacional de Protección 70%, vemos partido político, personalidad jurídica, presupuesto que le giraron incluso anual para que ellos hagan política. Tengo entendido que la semana pasada le giraron más de 9.650 millones de pesos para que ellos hagan política. Ayudas internacionales, siempre dirigida para ellos, presupuesto nacional, presupuesto de regalías, magistrada en el Consejo Nacional Electoral, igual que reciban los victimarios. Las víctimas pues excluidas, y eso es lo que hace que estemos participando en este ejercicio político, tratando de buscar una representación y una voz que llegue allí en el Congreso de la República. En el caso personal, el aval por parte del Centro Democrático número 26 al Senado de la República. Y por supuesto, dentro de los proyectos será la reforma política, pero también la reforma a la justicia. La gente reclama más fiscales, más jueces, menos burocracia, menos corte, menos tribunales, porque allí se manifiesta es que hay toda una burocracia que hace que no llegue la justicia al ciudadano de pie, el que es víctima de un hurto callejero, del robo de su celular, de su bicicleta, de la moto, de su residencia, o que es afectado en su integridad, y que no se le repara tampoco nunca cuando son afectados sus bienes. Y allí se necesita una reforma para que se entre a reparar a quienes son objeto de esa violencia de que afectan su patrimonio. Le hablo del paro nacional también. Allí, en ese accionar de la primera línea, se tiene que indemnizar a las personas que fueron afectadas en su trabajo, en su patrimonio, por estos señores violentos que han participado en esos hechos delictivos.
Pues, general Luis Mendieta, muy amable, gracias por estar en el sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. General Mendieta, discúlpeme, General Mendieta, ¿está allí? Le quiero hacer una última pregunta en este sentido. ¿A usted no lo ha notificado la Corte Suprema de Justicia para ir a declarar en este caso de Piedad Córdoba? Sí, yo hice una declaración en la Corte hace varios años, por supuesto. Y en esta ocasión no lo han vuelto a notificar porque van a llamar nuevamente a las personas que considere la Corte que son beneficiosas para dar su testimonio frente al caso de Piedad Córdoba y este tan lamentable hecho donde se encuentra involucrada pues la ex senadora Piedad Córdoba. Sí, le repito que yo ya hice una declaración hace varios años ante la Corte sobre este caso, y como también he hecho declaraciones ante la Fiscalía, ante Justicia y Paz, ante la JEP, por todos los casos que se presentaron de secuestro, en el caso nuestro, todo lo que nos tocó vivir y quiénes fueron nuestros compañeros allí de secuestro, de rehenes y todo lo que allí pasó, quiénes fueron los responsables. Pero vemos que hasta el momento no hay justicia, entonces eso corrobora de que hay toda una burocracia, una élite judicial en Colombia y donde pues vemos que hay total impunidad porque no se buscan los responsables de esa cantidad de delitos que se cometen. Sí. ¿Alguna otra pregunta, José Luis? Sí, No. quería decir que ante la avalancha de todas estas noticias que estamos con el general y con toda nuestra audiencia del Sistema Informativo de las Américas, pues hay una otra razón, que Piedad Córdoba pensaría en estar saliendo del país por persecución política. General Luis Mendieta, muy amable, gracias por estar en el sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. A ustedes, muy amable, gracias por su invitación, por las preguntas. Un feliz día para todos, un feliz día para nuestros amables oyentes. Y yo únicamente les digo gracias, Dios mío, porque me permite vivir el día de hoy. He sido un privilegiado, el Todopoderoso, porque estoy vivo de milagro. Y aquí seguiré especialmente defendiendo la vida, la libertad, la seguridad de todos los colombianos y buscando justicia por tantos hechos que se cometieron y que hasta el momento están impunes. Muchas gracias y muchas bendiciones. Feliz día. Igualmente para usted, general, éxitos en su campaña. Realmente, como usted dice, es un milagro que hoy estemos vivos, que estemos respirando. Hay que darle gracias al Creador por esto. Y como lo dice el general Luis Mendieta, pues no es persecución contra Piedad Córdoba. Hay evidencias, hay suficientes pruebas que demostrarían su participación, su responsabilidad en todo lo ocurrido con los secuestros de las FARC y su proceso de liberación. Así que advierte además que llegará al Congreso de la República, hay un proyecto listo para hacerle una reforma a la justicia y sobre todo a la Justicia Especial para la Paz, que él insiste en que ha sido creada más para beneficiar a las FARC que para hacer justicia. 6:50 minutos. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica.